Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por los 3 años de vida de Daniel Felipe Gómez Gómez, intención de sus familiares. En acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por el ángel custodio, intención de María. A nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María por el buen resultado de los tratamientos médicos de su pequeño hijo, intención de Andrés García y demás familiares. A nuestro Señor Jesucristo por la conversión y necesidades de la comunidad de cooperadores franciscanos amigonianos, intención de María. Por el alma de Alfonso Vaquero Gacharná al cumplir 9 días de fallecido, intención de su hermano Eduardo y de Yolanda de Vaquero. Por el alma de Isabel García al cumplir 1 año de fallecida, intención de su hija Nora Leiva, hijos, nietos, yernos y nueras. Por el alma de Israel Antonio Barreto al cumplir 24 años de fallecido, intención de su esposa Lucía Bejarano e hija. Por el alma de Luz Mirella Roa, intención de sus hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Hijo único Jesucristo.
Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Sentados y atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Contadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola.
Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un siervo fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos ya celebrando el domingo número 33 de este tiempo ordinario, así se llama litúrgicamente en la Iglesia Católica. Este tiempo que dura 34 semanas y ya vamos en la 33, quiere decir que a partir de la siguiente semana, de hoy en 8 días, vamos a iniciar esa semana última con la solemnidad de Cristo Rey, y terminada la semana se culmina el año litúrgico. Ojo, el año litúrgico, porque comenzamos uno nuevo. De hoy en 15 empezamos el primer domingo de Adviento. A pesar de la pandemia y otras cosas, seguimos celebrando los misterios de nuestro Señor Jesucristo y no nos detenemos en esto. Entonces, el tono de las lecturas, pues, tiene esa sensación. Alguien se va, como dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, alguien se va por un largo tiempo, y esa es como la sensación que nos deja entonces el culminar este año litúrgico. Pero comenzaremos uno nuevo esperando entonces la venida del Señor, que ese es como el ambiente o el espíritu de ese tiempo para prepararnos inmediatamente a la Navidad. Ahí seguimos, miraremos la forma en la que vamos a celebrar todas nuestras tradiciones navideñas, ahí buscaremos la forma. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, con este espíritu así de culminación de año litúrgico, nos presenta algo que es tremendamente importante y que yo resumiría con lo que dice aquí el libro de los Proverbios, la primera lectura de hoy en el capítulo 31. Dice: una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Es orgullo del marido, le trae ganancias y no pérdidas. Ella trabaja con destreza las cosas del arte que ella sabe para venderlas y conseguir más dinero para su casa. Es una mujer que tiene todo lo necesario y administra bien lo suyo y lo de su marido. Una cantidad de cosas bonitas. Ese es como como les decía hoy, el resumen de esto que nos presenta la palabra de Dios, especialmente el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Una mujer hacendosa, una madre de familia de las que están aquí presentes, ¿a ustedes hay que pagarles sueldo de ama de casa?
Digamos que legalmente se está buscando que se les pague salario, pero ustedes lo harían, no atiendo a los hijos hasta que no me paguen el sueldo o algo así. Eso es lo que pide hoy precisamente la palabra de Dios y el Evangelio de Mateo. Es que hay cosas importantes por las cuales no vamos a recibir una paga. Algo mucho mejor todavía, que es lo que nos presenta hoy esta parábola del capítulo 25 de San Mateo. Un señor tiene unos siervos. Hay que explicar un poquito eso porque si no entendemos. Nosotros vivimos en otras estructuras sociales. En las épocas de por allá de Cristo existía el Señor. El Señor es el que tiene una extensión grande de terreno, dueño de muchas cosas, tiene grandes negocios y tiene eso que se llama el señorío. Es decir, el que manda, el que tiene lo que se llama hoy como la soberanía. La soberanía hoy la tenemos todo el pueblo, dicen las constituciones. Y entonces un señor que tiene soberanía, tiene mando y tiene poder y todo lo demás sobre lo suyo que está en un terreno, todo lo que esté en ese terreno, cosas, animales y hasta personas le pertenecen. Y había entonces como dos formas en aquella época. De los esclavos que le pertenecían al Señor, los más hábiles, los nombraba para que administraran sus asuntos y les daban el título de siervos, pero eran esclavos. A otros los contrataban, eran libres, pero los contrataban para eso. Entonces, el caso que pone aquí Jesucristo es de la primera forma, un hombre que tiene esclavos, de ellos los mejores en ciertos asuntos, les dan el título de siervos. Y un siervo tiene que estar pendiente de todos los intereses y negocios de su señor sin esperar sueldo. Esa es la idea, sin esperar sueldo o nada a cambio. El que no se ajuste a esa forma, entonces ya no será siervo, sino será asalariado, empleado, mercenario u otra cosa, pero no alguien que pertenece a la casa de su señor. Con esa estructura mental, entonces tenemos que mirar esto, o si no, le aplicamos nuestras estructuras sociales actuales, democracia, libertad, derechos y otra cantidad de cosas que nos han hecho bastante bien, porque nacer esclavo no es nada agradable, no tener derechos tampoco, pertenecer a otro y ser considerado una cosa pues tampoco. Entonces es muy bueno como estamos viviendo ahora. Claro que otros piden que cambiemos la estructura a ver si nos quitan todo lo poquito que tenemos. Estoy metiéndole política por ahí. Bueno, y entonces nos dice hoy Jesucristo que un señor tiene unos siervos y les deja sus riquezas porque él tiene que salir de viaje durante mucho tiempo. Al que tiene más habilidad le da 5 talentos de plata, a otro le da 2 y a otro le da 1, a cada cual según su capacidad. Un talento de plata en aquellas épocas era un bulto de plata de 26 kilos. Eso era mucha riqueza. Y entonces el primer siervo y el segundo, sabiendo lo que habían recibido, dice aquí, inmediatamente se ponen a negociar. Porque esos negocios, el siervo que se siente parte de los negocios de su señor, de los intereses de su dueño, por decirlo así, inmediatamente se pone a trabajar eso. Y no se pone a mirar si es que me van a pagar, si no me van a pagar, cómo voy ahí o cosas de esas como decimos hoy, sino está solamente bajo los intereses de su dueño, de su señor, y trabaja y administra eso y gana más, y gana más. Y entonces el último, el que tiene, digamos, como menos capacidad o se le dio menos, pues dice acá, Señor, yo sé que usted es exigente, es decir, usted es un justiciero, uno que es duro y que no le gustan las cosas chuecas, que castiga cuando toca castigar, que hace sus cosas, bueno, se pone violento también. Como yo sé que es usted así, entonces pues me dio miedo y escondí lo suyo, pero aquí está, vea, no dejé perder nada. Y entonces dice aquí que el Señor se molestó con ese empleado negligente y holgazán, porque digámoslo entre comillas ahí, lo insultó. Usted es un violento, usted es un exigente, con esas frasecitas que le dice ahí, ciega donde no siembra y recoge donde no esparce. Quiere decir que coge un limón seco y le saca jugo, algo así. Y entonces usted es exigente y eso le ofende.
Les he dado mis riquezas, les he dado todo y fuera de eso me dice lo que yo sé que no soy. Con esa parábola Jesucristo quiere dejarnos una estructura mental, porque para hablar de ciertas verdades, primero hay que aprender otros lenguajes, hay que poner otras estructuras, como lo que estoy diciendo para estos días. El que quiere ser ingeniero tiene que aprender primero matemáticas, o si no, ¿cómo va a expresar sus ideas? Tiene que aprender otros lenguajes. Pues aquí en la palabra de Dios, para poder aprender las verdades de Dios, tenemos que recurrir a otros lenguajes como las parábolas. Y con estas parábolas se nos presenta entonces el día de hoy, especialmente con esta, la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios, con nuestro Señor, con nuestro dueño. ¿Somos de los siervos que sí trabajamos para los intereses de nuestro Señor? ¿O somos de aquellos que no nos sentimos como parte de eso, sino que esperamos algo a cambio, entre ellos un castigo si no hacemos bien las cosas? Y es lo que entonces nos presenta hoy la palabra de Dios, queridos hermanos. ¿Qué tipo de siervo soy yo? Y esa palabra siervo sigue siendo muy importante en la palabra de Dios precisamente. A los grandes servidores de Dios están ahí escritos en la Biblia, todos se consideran siervos de Dios, trabajan para los intereses de su Señor, de su Dios Todopoderoso. Y allá están Noé, Abraham, Moisés, David, Sansón, Jesucristo, los apóstoles y la sierva de las siervas, la Santísima Virgen María, cuando le dicen allá que va a ser la madre del Hijo de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Un siervo de Dios es el que está dispuesto a trabajar por los intereses de Dios, por todo lo que Él pide, y se siente parte de ese proceso, y lo hace con un entusiasmo, una alegría, y con una agilidad, una, ¿cómo se dice?, diligencia, que no espera nada a cambio, simplemente quiere ver a su Señor alegre, como estos dos de la parábola, los primeros. Quieren ver a su Señor con ganancias, quieren ver a su Señor que incremente su patrimonio y otras cosas porque le interesa a su Señor. Pues aquí el siervo o la sierva de Dios debe tener esas mismas actitudes y no esperar un sueldo, no esperar una ganancia de parte de Dios, o lo contrario, como sé que es duro, como le pasa al último de los servidores acá, que pinta una imagen de su Señor, es malo, es envidioso, solamente castiga. Y la Biblia, recordemos, comienza con esas frases. Cuando es creado Adán y Eva, se aparece la serpiente que les dice, ¿cierto que no les permitió comer de ese árbol? Sí, no nos permite comer, porque Él es un envidioso. Él es esto y es lo otro. Entonces se empieza a sembrar una mala idea desde el comienzo de lo que es Dios. Y empieza pues todo lo que tenemos encima, todas estas consecuencias del mal y del pecado, queridos hermanos. Por eso, hoy la palabra de Dios nos invita a que hagamos una reflexión sincera, profunda, de nuestra relación con nuestro Señor. ¿De qué manera nos estamos acercando a Él? ¿Será que estamos trabajando desinteresadamente por eso que Él llamó el reino, la salvación que nos quiere regalar? ¿O estamos como aquel que esconde esos tesoros? ¿Y cuáles son los tesoros que nos regala aquí precisamente? Pues queridos hermanos, ya hablando en cristiano, el Señor, ya sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde nos deja sus tesoros y cuáles son esos tesoros? Pues todos los evangelios, y San Mateo es uno de los más dramáticos, todos, pero este hombre nos pone a Jesús en su máximo esplendor. ¿Y cuál es el máximo esplendor de nuestro Señor Jesucristo? La cruz. Los otros también hacen y resaltan todo el tiempo eso. Pablo es uno de los que habla constantemente de la sabiduría de la cruz. El mayor esplendor de nuestro Señor Jesucristo, desde donde reina de manera perfecta, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días como Cristo Rey, es la cruz.
Y en la cruz, cuando dice esas famosas frases, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo está cumplido, dice, entregó el Espíritu. El mayor tesoro que deja Jesucristo a sus siervos es precisamente su Espíritu cuando muere en la cruz. Esa es la intención última que tienen los evangelios. Pensamos que son riquezas materiales y resulta que no. El mayor tesoro es el Espíritu que hace que Jesús sea o como es. Un hombre que solo trabaja para Dios, un hombre que solamente piensa en su Padre, un hombre que hace como Él le manda y por eso dice, todo está cumplido, se hizo como Él dijo. Una persona que solo se dedica a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene algo dentro, el tesoro más grande que lo hace ser así, el tesoro de su Espíritu, y eso es lo que nos deja a nosotros como parte de la herencia que estamos recibiendo, porque recibimos una herencia enorme, queridos hermanos. La herencia enorme es Dios mismo, y desde aquí ya nos empieza a regalar su Espíritu para que nosotros como sus siervos, claro que el Evangelio de San Juan nos dice por allá en el capítulo 14, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Los amigos conocen los secretos de los otros amigos, los siervos conocen las tareas que tienen que hacer para su Señor. Pero ya no los llamo siervos, los llamo amigos y les doy de lo mismo que yo tengo. Este es mi máximo tesoro. Y entonces aquel que reconoce a su amigo y sabe lo que está recibiendo, se pone de inmediato a trabajar eso, a administrarlo, porque sabe que es un tesoro y Dios nos lo regaló. No está pidiendo cuentas, no las exige. Él sabe que eso que nos regala su Santo Espíritu es para llevarnos a lo más alto. ¿Y qué es lo más alto? Cuando ya salgamos de este mundo, queridos hermanos, tenemos que llegar a la presencia de Dios. También nos lo dice San Juan en una de sus cartas, la primera carta, capítulo 3. Tenemos que estar frente a Dios, cara a cara con Él, viéndolo, y para poder verlo tenemos que ser semejantes a Él. Ahora no se ha manifestado eso, pero cuando ya se manifieste es porque estamos viéndolo cara a cara. Y si lo estamos viendo es porque somos iguales a Él, semejantes a Él. Esa es la obra del Espíritu que nos hace igualitos a Dios. Tenemos por ahora naturaleza humana. ¿Qué es eso? Ser imagen y semejanza de Dios. Pero esta imagen tiene que ser igualita a Él. Y eso lo hace el Espíritu. Y desde esta tierra, queridos hermanos, tenemos que empezar a ganar eso. ¿Y cómo se gana eso si es que se puede ganar? Porque no es un premio, es algo que se obtiene por poner a trabajar ese Espíritu que Jesús nos regala. Pues tiene que desplegarse en obras igualitas o mejores a las de Cristo. Porque Él dijo, harán obras mayores que yo. Los que recibimos ese Espíritu no lo podemos enterrar, no lo podemos guardar, no lo podemos ocultar, porque si no entonces nuestra vida se apaga, se muere, no tendrá vida eterna, y ese es el gran peligro. Jesús nos regala sus tesoros, es un regalo, no es algo para obtener después ganancias, como dice acá. La ganancia es lo que usted haga mientras tanto con ese Espíritu. Si ha recibido el Espíritu de Jesucristo, que lo hace ser así como es Él, tan grande como persona, tan grande como Dios en todos los aspectos, ese mismo Espíritu nos hará ser igualitos a Él, y eso tiene que notarse en todo. Pero si uno piensa que Dios es un regañón, que es un castigador, que no le gusta lo que yo hago, Padre, rece por mí porque es que Dios no me escucha, no hay peor ofensa para el papá Dios que eso. ¿Cómo así que no escucha a sus hijos? Dice Santiago allá, el apóstol Santiago, una cartica chiquitica, es que Dios no atiende las peticiones de sus hijos cuando esas peticiones no convienen. Y pone un ejemplo: si usted le pide dinero a Dios, ¿usted se va a volver más santo con ese dinero? ¿Cierto que no?
pues no le va a dar dinero porque usted no va a producir eso. Dios conoce a sus hijos y ese tipo de intenciones o esas peticiones que le hacen, cuando no convienen, Él sabe que eso no lo necesitamos y por eso decimos que es que no nos escucha. Todo lo contrario, está pendiente absoluta y totalmente de nosotros. Que nosotros no atendamos a muchas cosas, o como dice Jesucristo, por la dureza de nuestro corazón, interpretamos siempre mal a Dios, sus palabras, su voluntad, y hacemos la nuestra que es totalmente podrida, como dice el profeta Jeremías, no hay nada más podrido que el corazón humano, así lo dice. Entonces, con esas intenciones de un corazón, con esas malas intenciones, ¿será que Dios nos va a atender así? Pues no, Él quiere todo lo contrario, sacar lo mejor de nosotros y para eso nos da sus tesoros y a cada uno según su capacidad, como dice aquí el Evangelio. O lo dice también San Pablo de otra manera, a cada uno le da el Espíritu en la medida que el Espíritu quiere darse. Entonces, hermanos, estamos llamados a lo más alto. Y nos regalan los más grandes tesoros para que con ese amor que le tenemos a nuestro amigo Jesús, pongamos a producir eso aquí en este mundo. Primero formándonos nosotros, creciendo para que eso después se despliegue en muchas obras buenas con los demás, con Dios, con el mundo y después lleguemos a su presencia. Todo eso. Pero no, que es que Dios no me quiere, Dios no me escucha. Y entonces yo como soy humano, yo actúo así, dejemos eso. ¿Ya se casó? No, no me he casado. ¿Ya se bautizó? No, yo tampoco, ni bautizo los hijos. Y esconde todos esos tesoros. Por eso, queridos hermanos, hay que saber de qué manera nos estamos acercando a Dios. Nos está dando todo lo mejor de lo mejor y espera nuestra mejor actitud. Como decíamos al comienzo aquí, como la mujer hacendosa del capítulo 31 del libro de los Proverbios. ¿Será que a una mujer de estas hay que pagarle para que haga todo lo que hace? Como decíamos al comienzo, debemos exigirle a Dios entonces un premio para que vea que yo estoy creyendo, mire que yo sí me estoy portando bien, yo veré ahí cómo nos va a tocar. Eso se llama fariseísmo. Los fariseos hacían exactamente eso, que me lavo las manos, que cumplo todas las reglas, que cumplo toda la ley de Moisés, no sé qué, pero el Señor ya sabe que la factura va por aquí. Le pasamos factura a Dios, cuidado con eso. Un amigo, y más, nos decía Jesús, es que Él ya no es amigo, Él es papá, es profundamente unidos a nosotros y nos da lo mejor de lo mejor. En San Lucas se expresa de manera sencilla. Ustedes siendo papás tienen hijos, ¿cierto? Y siendo malos, como todos los humanos somos malos, se nos dice Jesús ahí, pero a los hijos se les dan cosas buenas. Si un hijo le pide un pan, ¿usted qué le va a dar? ¿Una culebra? Si un hijo le pide un huevo, ¿usted le va a dar un alacrán para que lo pique y se muera? ¿Cierto que no? Y eso que son malos. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Mire eso allá en el capítulo 10 de San Lucas. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará su Santo Espíritu al que se lo pida? Porque el que pide es porque ya entiende cómo es Dios y quiere ser como Él, por eso le pide lo mismo que Dios tiene para actuar como Él. Es una lógica, una sabiduría impresionante. Por eso, queridos hermanos, si no tenemos una buena imagen de Dios, solamente vamos a pedir milagritos y sanaciones y cositas de esas, que pues eso dura poquito. Alguien que esté enfermo, digamos que un cáncer, una cosa grave, y Dios lo sana, listo, lo sanó, pero cuando se muera, ¿de qué le sirvió esa sanación? Estará bien por un momentico. Dice Jesús, hay que pedir algo más. Cuando le metieron por allá un enfermo por un techo, lo primero que le dice es, tus pecados quedan perdonados. Los que estaban en el techo decían, ve, tanto esfuerzo para eso, queremos ver lo que se sane. No, es que yo puedo hacer también eso. Como puedo perdonar pecados, la prueba es que levántese y tome la camilla y llévesela para la casa. Y se levantó. Más importante que levantarse y llevar la camilla es, sus pecados quedan perdonados. Salvación se llama eso. Eso es lo que hay que pedirle a Dios, lo más importante, no quedarnos con cositas pequeñas. Estar con salud y eso también es chévere, se disfruta, pero hay algo que está por encima de todo eso,
Y por encima de eso está ese tesoro que nos regala para que lo pongamos a producir y en obras, muchas obras buenas que sepan a Dios y que lo reflejen ante el mundo. Por eso, hermanos, si tenemos alguna mentalidad rara de Dios, es el momento de empezarla a corregir para hacer las cosas como Dios nos pide. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por Jesucristo su Hijo el Señor, en la unidad del Espíritu Santo, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio, por el Consejo Episcopal de Colombia, para que Dios les conceda sabiduría y fortaleza para dirigir al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los jefes de los estados y por los que cooperan con ellos en el gobierno de las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, la libertad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo judío, por los musulmanes, por los creyentes de todas las religiones y por los ateos, para que Dios Padre Todopoderoso los ilumine y los conduzca al descubrimiento de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, para que Dios los purifique de sus faltas, los llene del gozo de los santos y les dé parte en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Que se alegre, Padre misericordioso, tu pueblo, socorrido por tu mano poderosa, que se sienta amparado por tu protección, para que, libre de toda tribulación y progresando en santidad de vida, pueda gozar de los bienes presentes y futuros. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí mientras mi Padre no lo acepte. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Tendrá vida eterna,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, y aclamamos llenos de alegría cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios vamos a intercambiar un gesto de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo y feliz semana para todos.